Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva píldora informativa del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. Mi nombre es Alejandro Neisa, soy graduado social y voy a comentarles el contenido, a resumirlo mejor dicho, el contenido de lo más importante y destacado del Real Decreto 1/2023. Este Real Decreto se publicó en enero de este año y supone la puesta en marcha de una serie de medidas, de un paquete continuo de medidas para mejorar la ocupabilidad y la empleabilidad en todos los sectores del país. En concreto, por destacar medidas puestas en marcha, ya ha recuperado con efectos de 1 de enero una bonificación que pedían los autónomos de Ceuta y Melilla en la puesta en marcha del sistema de cotización de autónomos que ya publicamos en este mismo canal. O es muy importante un paquete de medidas que paulatinamente se ha ido poniendo en marcha para el sector cultural. Respecto a los trabajadores del régimen especial de artistas y los, como dice el decreto, trabajadores autónomos de la cultura, se han puesto medidas tales como la aclaración de cómo es compatible la pensión de jubilación del artista con nuevas actuaciones después de la jubilación. Se ha creado una comisión de estudio de inclusión de enfermedades profesionales propias del sector, o por ejemplo una nueva cotización en el ámbito de autónomos de la cultura respecto a cuando tienen que hacer intermitente su actividad profesional cultural con otro tipo de actividades. Y por ejemplo, muy importante, desde el 1 de julio de este año hay una nueva prestación de desempleo específica, especial para los trabajadores del régimen de artistas, reconociéndose así la situación de intermitencia en este tipo de actividades, en este tipo de sector, y por tanto la necesidad de la protección especial en el desempleo. De entre todas las medidas destaca sobre todo la que ha entrado en vigor el 1 de septiembre de este año, hace apenas unos días, después del parón del verano de estos vídeos. Por eso iniciamos con este tema, esta píldora informativa, con una sistematización o recapitulación o nueva puesta en marcha de todo un sistema de incentivos o de fomento del empleo y la contratación en el mercado de trabajo. Es de destacar que hay una buena intención por parte del legislador, porque recapitula o aglutina un montón de normas que estaban difuminadas y diseminadas en referencia a la cotización y a la bonificación, mejor dicho, la cotización para el fomento del empleo, pero sin embargo la verdad es que ha quedado un poquito, si me permiten la licencia, norma trabalenguas. Sigue siendo un sistema complejo, un sistema difícil de interpretar y de aplicar. Por eso sin duda tengo que recomendarles que acudan al despacho de un graduado social, profesional, universitario y colegiado, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social y Recursos Humanos, que sin duda le ayudará a poner en marcha el plan de incentivos de esa empresa y poder ejecutarlo con el mejor éxito posible. ¿Qué empresas pueden incentivar a sus contrataciones y por tanto a sus trabajadores o a la contratación con los trabajadores? Los trabajadores autónomos, las sociedades capitalistas, las sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, las entidades sin ánimo de lucro, quedando excluido, como es clásico en nuestra legislación, de este tipo de incentivos, las administraciones tanto general, autonómica como local, y aquellas entidades que dependen de este tipo de administraciones públicas. Se fomenta la contratación del contrato indefinido como tal, el paso del contrato de tiempo parcial a tiempo completo y el paso de la transformación, mejor dicho, del contrato fijo discontinuo a fijo ordinario. En estos casos se exige que al menos se contrate un 50% de jornada, salvo en los supuestos en los que se haga de un trabajador que esté acogido a medidas de conciliación o bien sea víctima de violencia o violencia sexual o violencia machista. Es importante destacar que las empresas podrán acceder a estas ayudas siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones de seguridad social y tributarias, que además mantengan el empleo al menos durante 3 años, el empleo que creen con los nuevos contratos que celebren, y muy importante la novedad, que si tienen obligación de tener el plan de igualdad, lo tengan implantado, porque aquellas empresas que a fecha de hoy deban tener el plan de igualdad y no lo tengan puesto en marcha, no podrán acceder a este tipo de incentivos. ¿Qué tipo de incentivos estamos hablando? Estamos hablando de incentivos fundamentalmente en colectivos de personas vulnerables o de baja empleabilidad, de tal manera que los colectivos fundamentalmente son personas discapacitadas o con capacidad intelectual limitada, personas menores de 30, desempleados menores de 30 años, personas que han pasado por una incapacidad permanente total
o se han recuperado, perdido el empleo y se recuperan de esa capacidad permanente total, de esa pensión de incapacidad y vuelven al mercado de trabajo, víctimas sexuales, víctimas de violencia de género, víctimas de trata de blancas en explotación laboral o sexual, y personas también en situaciones de riesgo de exclusión social, ¿cómo no? También se considera como un colectivo fomentable el de personas desempleadas que se incorporen de forma indefinida en cooperativas de trabajo asociado o en sociedades laborales. Se mantienen los clásicos incentivos en los casos de, por ejemplo, sustitución de un discapacitado a otro discapacitado que se encuentre en situación de incapacidad temporal, o la clásica sustitución interina en el caso de para sustituir, para la redundancia, a personas en riesgo durante el embarazo, riesgo de lactancia, maternidad, paternidad y lactancia. También, por ejemplo, la bonificación o incentivo en el caso de la formación de contratos de formación en indefinidos, la del personal investigador, y se incluyen otras interesantes como pueden ser la generación de trabajos indefinidos en el ámbito de la agricultura o en el ámbito de turismo, o por ejemplo en el caso del sector de Melilla, en una multitud de sectores como puede ser por ejemplo la pesca y la construcción. La crítica a este Real Decreto es que se ha mermado o se ha adelgazado las cuantías de incentivos que hasta ahora se contaban para poder hacer este tipo de contrataciones. El ejemplo más abundante, el más, digamos, preocupante, es en el caso de la sustitución, en el caso de la conciliación laboral, cuando contratamos, como digo, a personas que están en situación de paternidad, maternidad, riesgo de embarazo, etc. Hasta la fecha se podía conseguir, por ahí en la mano, una exención en las cotizaciones de hasta un 100% de los seguros sociales, de los costes de empresa, tanto del trabajador sustituido como del sustituto. Esto ha cambiado radicalmente y de hecho ya no se aplican bonificaciones porcentuales, sino cuantías fijas, en este caso 366 euros, que en muchos casos, según la base de cotizaciones de trabajador sustituto y sustituido, ya no alcanzará a ese 100% de reducción o de exención en seguros sociales que hacía muy atractivo y muy fácil este tipo de contratación. No solamente este es el caso, en este caso se produce este efecto. Por ejemplo, en la transformación de contratos de relevo en indefinido, la bonificación o exención o incentivo tan solo será de 55 euros en el caso de hombres y de 73 mensuales si son mujeres. O en el caso de contratación indefinida de parados de larga duración será de solo 110 euros mensuales o de solo 128 si hablamos de contratar de forma indefinida a mujeres o víctimas de violencia sexual o de género. Este, por tanto, es un punto que desde una perspectiva inicial parece que va a ser va a tener un efecto más negativo que positivo en el día a día de las empresas. En todo caso, ven que se trata de una compleja cuestión jurídica que seguramente no ha hecho más que empezar a rodar a partir de, como hemos dicho, de 1 de septiembre de este año, y que habrá muchos otros vídeos sobre este tema, habrá mucha tela que cortar al respecto, y que suscribirse a este canal es el mejor consejo que le puedo dar para que estén al día y puedan conocer las novedades tan interesantes.